y era casi un lujo por el precio y por la distribución en aquellos tiempos, cuando todavía era adolescente, comprar el dominical y leer a Manuel Jesús Orbegoso. Como alumno, Manuel Jesús Orbegoso marcó también mucha pauta para el periodismo. La enseñanza máxima de Manuel Jesús ha sido que nos ha enseñado con el ejemplo, con la práctica y con la teoría de que somos cazadores de noticias. Cada vez que él regresaba de viaje, traía una maleta llena de noticias e informaciones, y cuenta él además que tuvo que comprarse esta máquina para proyectar los slides que él tomaba en todos estos viajes. Cuando veíamos esas fotografías y las historias que había detrás de esas fotografías ya en el aula, y la técnica que él utilizaba para poder trabajar sus crónicas y sus reportajes en situaciones muy difíciles, obviamente uno se motivaba y decía qué apasionante es esta carrera y cuánto uno puede descubrir en esos escenarios. Y al mismo tiempo uno decía, bueno, pues el comercio tiene ese presupuesto y le puede pagar a Manuel Jesús Orbegoso estos largos viajes de 2, 3, 4 meses y podía regresar con esa cantidad de información que compartía con sus lectores. Con el tiempo descubrimos además de que en realidad la clave no era que el comercio le podía pagar a él para hacer esos viajes, sino que él proponía esos viajes y al comercio le garantizaba de que cuando él regresaba iba a tener verdaderas primicias, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica, con las entrevistas que él podía hacer. Nos dimos cuenta también, cuando terminamos la carrera, de que la realidad que pensábamos que íbamos a encontrar en el quehacer periodístico era totalmente distinta a la que soñábamos y pensábamos. Creíamos que en realidad que lo que habíamos aprendido en las aulas era todo lo que nos iba a ayudar a enfrentar o a asumir la situación en el quehacer periodístico. En mi caso, particularmente, nunca ya había florecido más el tema del viaje. Sencillamente quería desarrollarme en el periodismo y tenía intención de poder escribir en cualquier lugar que me pudiera acoger. Y para mí era muy difícil, como lo fue para Manuel Jesús, porque yo no había hecho mis prácticas preprofesionales mientras yo estudiaba, porque era un alumno muy tímido y quizás también un poco no confiaba en mis capacidades. Pero cuando salí de las aulas me di cuenta que me había equivocado y que tenía que recuperar el tiempo perdido. Luego hice la comparación con Manuel Jesús, y cuando él llega en el año 1950 a Lima, él se viene solamente cargado con sus sueños y sus fantasías. Y cuando uno empieza a practicar, en realidad quiere, no escoge la sección de viajes, sino escoge simplemente un espacio donde lo pueden acoger. Y así empezamos a escribir, y cuando nos llegó la oportunidad del primer viaje, y aquí viene una primera lección, es que podemos aprovechar las otras oportunidades. Yo empezaba a trabajar sobre temas de espectáculos, y resulta que Cusco no solamente era el ombligo, o es el ombligo del mundo y era atractivo por Machu Picchu, sino porque en Cusco se organizaba un festival muy importante en el Perú, que era el Festival Internacional de la Cerveza, Cusqueña. En esas ocasiones me invitaron para este viaje, y lo primero que hice no fue ir al motivo del que había programado para el viaje, que era cubrir el espectáculo, sino prácticamente el espectáculo fue un pretexto para salir de la redacción e ir en busca de qué otras noticias o qué otros casos uno podía encontrar en el Cusco. Y esto me hace recordar además cuando Robin comenta, y él hacía sus prácticas en la revista Sí, y por ahí surgió la famosa comisión de ir a hacer una nota sobre unas ranas enanas a la selva. Y en la redacción, quienes estábamos manejando el trabajo cotidiano, no estábamos como motivados para ir fuera de la redacción, porque pensábamos que el trabajo se tenía que realizar en el ámbito de la oficina. ¿Y a quién encargan, como se dicen estos trabajos? Al practicante. Y Robin fue a realizar esta comisión, y regresa fascinado porque por una comisión ha logrado ver una situación muy diferente que él no había encontrado, y seguramente va a contar esa historia de cómo le marca en su decisión.
Perfecto, pasa el tiempo y en la revista sí, nosotros teníamos a cargo de una sección que se llamaba Ecoturismo, y lo único que la revista nos entregaba eran los pasajes porque tenían canje con una línea aérea, y después tú busca dónde te hospedas, busca cómo te movilizas y busca cómo puedes tú entretenerte si quieres viajar. Entonces ahí uno aplica la creatividad, ¿no? Tengo los pasajes y puedo entonces a descubrir o encontrar nuevos destinos y nuevos personajes. Pasa el tiempo y uno dice, bueno, ya no estoy haciendo lo que a mí me gusta, y es más o menos lo que le ocurre a Rolly en el año 2000, ¿no? Él trabajaba en el Diario Oficial del Peruano, estaba en planta, era un redactor a quien le encargaban muchas comisiones, y resulta que tenía el sueño de viajar. Y esa sería una segunda experiencia que podríamos compartir. Y va otra vez donde Manuel Jesús Orbegoso y le pregunta y le dice, mi sueño, mi pasión es viajar. Y sus amigos obviamente le decían, no puedes abandonar el periódico, si aquí tienes un trabajo estable, tienes un sueldo fijo, te va bien, estás publicando tus notas, ¿cómo vas a abandonar esta situación? Y el profesor Orbegoso le dice, bueno, si ese es tu sueño, anda y cumple tu sueño. Y en esas circunstancias Rolly deja de laborar en el Diario Oficial Peruano, y desde esa oportunidad se ha convertido, como él mismo lo indica, en un viajero, en un andariego, pero al mismo tiempo sin conocer, o con un sueldo incierto, o con un presupuesto incierto, pero con las satisfacciones que él tiene de recorrer por los destinos que solo él ha podido estar en esos lugares. En mi caso ocurrió algo similar. Resulta que yo ya estaba haciendo diversas actividades y otra de mis pasiones es la docencia, y por el tema de dictado de clases no me podía ausentar de las aulas, y estaba ya varios años en esa rutina, y cada vez que había oportunidad de viajar no podía dejar los horarios vacíos y tenía que renunciar a las fiestas populares, costumbristas, a los destinos o a los ambientes que uno quería, y finalmente terminaba dictando las clases y cumpliendo con un compromiso. Un buen día tomé la decisión y dije, renuncio al dictado de clases, al curso que estaba llevando, y ese año ya había terminado de estudiar educación, la segunda carrera que también comparto. Y a partir de ese momento empezamos a buscar destinos y a recorrer lugares. ¿Cuáles son las enseñanzas o los aprendizajes que me gustaría compartir esta noche, un poco parando el trabajo de Rolly, y que en realidad cuando los jóvenes o las personas que nos conocen nos preguntan y nos dicen, oye, qué bacán es viajar, mira qué bonito está por aquí, por allá, veo tus fotos en el Facebook, veo los destinos, tú siempre estás en fiestas, siempre estás en eventos, pero en realidad no todo es tan maravilloso como pudiera parecer, porque los tiempos han cambiado y uno tiene que ser muy creativo para poder cumplir estos sueños. En la época en que trabajaba en el comercio, cada viaje significaba un presupuesto para el diario, y el diario me enviaba con un buen presupuesto. Tenía tan grande el presupuesto que yo podía contratar a un guía para estar todo el día, podía contratar a un chofer para que me desplace a todos los puntos, podía estar en el mejor hotel y podía comer, digamos, en los restaurantes más exclusivos y los platos más caros, y me seguía sobrando el presupuesto. Después de toda esta etapa, tú ya no tenías presupuesto, ¿no? Tú querías seguir viajando. Entonces, no es tan sencillo como parece, o tan divertido como parece cuando no tienes el presupuesto y uno dice, sí, pues no tengo presupuesto y entonces no puedo viajar porque no me alcanza. Y Rolly es un ejemplo de que en realidad no se necesita demasiado presupuesto si uno tiene creatividad para recorrer por el Perú y conocer estas historias.